podcast del Foro de Justicia. Porque conversar sobre la justicia nacional e internacional es importante. Un espacio de entrevistas y discusión sobre temas de justicia y derechos humanos, con la participación de invitados nacionales e internacionales. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más del podcast del Foro de Justicia. Les saluda Juan José Vargas desde San José, Costa Rica. El día de hoy tenemos la grata compañía y el lujo de tener a un invitado especial internacional. Él es don Perfecto Andrés Ibáñez, conocido por muchos y muchas, magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español y fundador de la revista de Jueces para la Democracia, Información y Debate. Además, tiene una vasta lista de libros en los que podría mencionar El Poder Judicial, que lo escribió en 1986, y algunos más recientes, como La Prueba y Convicción Judicial en el Proceso Penal, y también es autor y prólogos y traducciones de autores importantes a nivel mundial. Lo tenemos en el país, aquí en Costa Rica, por la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados, y es un verdadero honor, don Perfecto, tenerlo por acá. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a conversar un poco sobre los retos, desafíos y la situación de la independencia judicial y la justicia en Latinoamérica y en Centroamérica. Y para iniciar, don Perfecto, quisiera consultarle a usted cuáles cree que sean los desafíos principales que tiene Latinoamérica en temas de justicia e independencia judicial. Bien, Latinoamérica en temas de justicia e independencia judicial, en la medida de lo que yo conozco, tiene un problema que es de alguna forma muy parecido al de otros países, países del que diríamos primer mundo, seguramente agravados y probablemente con mayores dificultades, pero al final hay un problema real que se plantea en nuestros estados constitucionales de derecho. Nuestras constituciones se parecen bastante unas a otras. En todas ellas la independencia judicial, el poder judicial independiente juega un papel, porque en el momento que se consagran derechos fundamentales hace falta una institución de garantía. Pero luego, ¿qué pasa? Pues que faltan desarrollos idóneos y voluntad política de llevar a la práctica en condiciones esa línea de principios. Entonces, ese problema lo tenemos, por ejemplo, en España, lo tenemos en otros países europeos. Italia, que ha sido un paradigma en estos temas, pues hoy no pasa por el mejor momento. Y en América Latina, por razones obvias, estos problemas están más agudizados. La situación en Centroamérica también se enfrenta a diversos factores de violencia, siendo una de las regiones más violentas también. Y sobre todo en Costa Rica también ya no estamos exentos de estas amenazas a la independencia judicial. Desde el Foro de Justicia, como le comentaba previo a esta grabación, realizamos un trabajo de activismo aquí en nuestro país, pero quisiera saber cuál es su opinión sobre el rol que tenga la ciudadanía, porque en estos eventos que usted ha estado aquí en Costa Rica, lo escuché también decir que el tema de la justicia y la independencia judicial no es un tema nada más de jueces, juezas, fiscales. Cierto. ¿Cuál es el rol que debería tener también la ciudadanía? Vamos a ver, el problema es el siguiente. Si no existiera o si no existe una demanda potente de justicia que nazca de la ciudadanía, la política no va a responder en una línea de realización o materialización de valores constitucionales en la materia. Por tanto, esa demanda que no existe realmente hay que crearla. No es fácil porque la gente está muy desolada con la justicia, porque no recibe prestaciones rápidas, porque con frecuencia el trato es fatal. Y si se dan estas condiciones es muy difícil improvisar una confianza en la justicia. Pero es que no hay otro camino. Es decir, el camino es seriedad por parte de los jueces en su trabajo, compromiso con su trabajo, sobre todo en aquellos países donde uno no se juega la vida haciendo bien el juez. A mí, por ejemplo, a un juez guatemalteco, obligarle a ser héroe me costaría muchísimo, no me sentiría capaz. Sin embargo, en Costa Rica sí se puede decir a los jueces que tienen la obligación
de romperse el alma por ejercer bien la jurisdicción para que la gente entienda el valor de la justicia, la necesidad que tiene de una jurisdicción independiente para resolver sus problemas, de modo que esto mueva a la política, porque la política de otro modo no se va a mover. Cuando hablamos de política conviene recordar una cosa: política viene de polis, ese espacio ideal del ágora griega donde se discutía, pero hoy política no tiene nada que ver con la polis. Hoy política es partitocracia, intereses oscuros, partidos que delinquen, que viven de dinero sucio, que ponen obstáculos a la jurisdicción. O sea, estamos en una situación en países también europeos en los que la política no cree en su propio derecho, y diría más, las instituciones en algunos casos han producido más delincuencia que la calle, y delincuencia más grave. Esa es una realidad de estos días, no se puede perder de vista. Y Costa Rica no ha sido la excepción, como le decía. No, es que no hay excepciones. Hay países donde las cosas tienen más visibilidad que otros, quizá también por la calidad de la justicia, que sin ser ideal, hay países donde las cosas han recibido más visibilidad. Miren, por hablar de España, hace no muchos años, no sé, 4 o 5 años quizá, el Consejo del Poder Judicial elaboraba una lista, una especie de estadística, y decía que había abiertas 1.661 causas por asuntos, por así decir, de corrupción, por tanto con implicación de políticos, de los cuales unos 300 eran maxiprocesos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, primero, que la cosa es gravísima. Segundo, que hay una parte importantísima de la justicia dedicada a perseguir delitos que se cometen o tienen que ver con las instituciones. Es el mundo al revés. Es una locura. Pues bien, esto hay que revertirlo o de lo contrario muy mal vamos. En otro momento lo escuchaba a usted en una de sus conferencias decir que la corrupción normalmente entra en donde haya más poder. Sí. Y normalmente, y bueno, Costa Rica ha sido un ejemplo también de que la cúpula hace unos años, imagino que usted supo también la situación con algunos magistrados y magistradas de la sala penal. Sí, sí. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Vamos a ver, hay que rescindir lazos oscuros, sobre todo, de la jurisdicción con la política. La única relación de la jurisdicción con la política tiene que venir por la vía de la ley. Todo lo que sea extralegal es peligroso, es posiblemente delictivo y, por tanto, hay que evitarlo rigurosamente. Y es verdad que en la jurisdicción normalmente la corrupción entra por el vértice, porque el vértice es aquel en el que se produce el encuentro de la política con la economía, con los intereses fuertes, y naturalmente es donde se genera la corrupción. Hombre, no quiere decir que no pueda haber jueces de base que vendan una sentencia, que cometan, pero no. La corrupción en sentido fuerte siempre ha venido desde el vértice, precisamente porque el vértice en los modelos de estirpe napoleónica, en los modelos históricos, el vértice se integra directamente en la política, y la política está muy vinculada o es muy hipotecada incluso por la economía, eso lo sabemos, ¿no? Y bueno, como usted sabe, en Costa Rica el mecanismo de elección de los magistrados y magistradas recae sobre la Asamblea Legislativa. Sí. Órgano político. Sí, absolutamente. Por excelencia, absoluta. Sí. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Porque desde el Foro de Justicia hemos hecho muchas aclaraciones y sobre todo recordatorios de principios, de estándares internacionales, pero que muchos no se cumplen. No, vamos, opinión la peor. Es decir, es lo más contraindicado. Es decir, que el juez sea de nombramiento político, que además sea un juez de vértice, un juez de cúpula, que a su vez va a llevar la política a sus prácticas y a sus relaciones con los demás jueces por una vía de autoridad, esto es, sinceramente, la negación de la justicia en sentido constitucional. Es así de simple, así de fácil. Es verdad que la justicia tampoco puede ser un grupo de mandarines, de jueces que se autogobiernan, que se autorregulan, que no tienen nada que ver con nadie, ¿no? Pero hay fórmulas de garantía, y en este sentido un Consejo de la Magistratura como el italiano, bien organizado, bien articulado, no está en el mejor momento, pero durante decenios ha funcionado francamente bien, dado soporte a la independencia, y ha sido una institución querida, conocida, reconocida, en años en los que en Italia
se asesinaba a 26 jueces. Pues bien, con esto quiero decir que hay formas, hay fórmulas y, aparte de eso, claro, hay una cosa que tiene que ser fundamental, la cultura y la ética de los que intervienen. Al final las instituciones, por ahí, si eso no funciona, también se pudren. No bastan mecanismos legales, pero mecanismos legales son fundamentales, la garantía de la independencia es fundamental, no porque el juez sea el poder bueno, que no hay poder bueno, lo que hace bueno el poder son las garantías, sino por la necesidad de la independencia, de la separación y de un control desde el derecho de las posibles perversiones de la política. Y la política se pervierte, lo sabemos. La política se pervierte, puede tener perversiones horribles, otras menores, pero se pervierte. Y en estos años, en todos nuestros países, han explotado escándalos que hacen, verdaderamente perder la fe en las instituciones. Y esto no puede ser. Sí, de hecho, el Estado de la Justicia, que es un informe que se desarrolla aquí en Costa Rica, un estudio muy importante, en su último estado de la justicia, precisamente mencionó que hay un deterioro en la confianza del Poder Judicial, pero eso también responde a diferentes factores y creo que hay un elemento importante que se está desarrollando, que es el lawfare, la guerra jurídica, cómo se está utilizando el sistema judicial para atacar políticamente o desquitarse con algún político, y eso también recae sobre esta desconfianza en el Poder Judicial. Pero mencionaba usted el modelo italiano. Me imagino que no se elige a través de un órgano como un parlamento, sino que los altos magistrados... El modelo italiano es muy simple. En el momento constituyente, 1948, cuando el país venía del fascismo, en el que los jueces se integraron en el fascismo con absoluta normalidad, salvo excepciones personales, la pregunta en la Asamblea Constituyente es ¿qué ha pasado? Esto no puede ser. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué motivos esos jueces fueron o actuaron como actuaron? Por razones de tipo organizativo y de tipo cultural. Organizativo, estaban encuadrados en un ministerio del Ejecutivo, en una estructura vertical, definitiva la típica del ejército, y todos a una fueron pues donde iba el mando. El modelo, en cierto modo, respondió de esta forma que sería natural, ¿no? Culturalmente, pues sí es cierto que los jueces de esa época tienen una cultura como muy corporativa, muy cerrada sobre sí misma, un sentido del derecho que tiene poco que ver con los derechos de los ciudadanos, eso también contribuye. Entonces se inventa una institución, el Consejo de la Magistratura, compuesto en 2/3 por jueces y en 1/3 por juristas de extracción parlamentaria, jueces elegidos entre los jueces, juristas elegidos por las fuerzas parlamentarias con un quórum cualificado. ¿Con esto qué se pretende? Primero, que en el mundo de los jueces, que es un mundo burocratizado, cerrado, entre un elemento democratizador, que es ese momento electoral, que lleva a constituir alguna forma de asociacionismo, de modo que los jueces pues actúen en función de sus afinidades y se organicen para proceder por vía de sufragio a elegir a sus representantes. Y el Parlamento debe elegir a personas de relieve, que no sean jueces, pero que respondan también a un perfil. Esto en Italia ha funcionado razonablemente bien durante decenios. Y ha tenido una virtualidad. La magistratura experimentó una transformación enorme, importantísima, también cultural. Hoy hay un problema muy serio. Ha habido un escándalo tremendo por un sujeto, un juez muy conocido. Total, un problema. Pero no quiere decir que esto invalide el modelo. Quiere decir que ha habido una cierta degradación de las asociaciones, que han operado un poco como los partidos, en el sentido de repartirse los cargos y tal. Bueno, eso hay que resanarlo, evidentemente. Pero el modelo funcionó. El modelo puede funcionar. Y que yo sepa, no hay otro mejor. Se podrán introducir variantes, pero la vía tiene que ser esa, que consiste básicamente en una cosa: separar lo que es no el gobierno, porque a los jueces no hay que gobernarlos, la gestión del estatuto judicial, que son nombramientos, selección, eso por un lado, y por otro lado la jurisdicción. Es decir, que el que ejerce jurisdicción no tenga mando sobre jueces,
imponga sentencias que pueden revocar otras, pero no pueda dar órdenes, no pueda manejar el futuro profesional de un juez. Es decir, separar esas áreas. La jurisdicción, los tribunales, solo jurisdicción. Por ejemplo, la Corte de Costa Rica, que no es una corte, es un portaaviones, porque cuando uno ve lo que hay ahí, realmente, bueno, es un país dentro del país. Eso no puede, un Estado dentro del Estado. Eso no puede ser, porque además no solo no es necesario, es contraproducente. Los jueces a poner sentencias, con toda la independencia del mundo, a poner sentencias, ponerlas bien desde la ética y desde el derecho. Y la gestión del estatuto judicial a un organismo idóneo, independiente, adecuado a ese tipo de función, ¿no? Eso es importante porque aquí en Costa Rica, como usted bien decía, la Corte Suprema de Justicia se encarga de ejecutar, administrar, fiscalizar, y acusar, defender todo, concentrado en un mismo órgano de 22 magistrados y magistradas. Y cada sesión de Corte Plena es una maratón de tareas en las que los magistrados y magistradas tienen que dedicar tiempo y abandonar la tarea de la jurisdicción. Hay un elemento que quería comentarle que aquí en Costa Rica personalmente me preocupa, y es que la Corte Suprema de Justicia también crea los tribunales y también crea más plazas de jueces y administra cuáles jueces van a ciertas áreas en los diversos circuitos judiciales del país. Por ejemplo, un juez puede estar con algún caso o expediente en específico y después se le puede asignar otro y queda ese a medias. Entonces, eso a mí me preocupa porque puede ser violatorio al principio convencional del juez natural, por ejemplo, y a la independencia judicial. Sí, efectivamente. Y también a nivel administrativo no me parece sano que un juez tenga que abandonar un expediente a la mitad del camino y se le asigne a otro. Ciertamente. El tema del juez natural es sumamente importante. No tuvo tanta importancia en una época en que los jueces eran clónicos. Es decir, los jueces eran, bueno, pues prácticamente iguales unos a otros, es porque las sociedades no eran plurales y por tanto los jueces... Pero cuando la sociedad se hace pluralista, los jueces deben ser por lo menos tan plurales como la sociedad misma, y claro, no es indiferente que en determinados temas te pueda tocar un juez u otro, con lo cual esas legítimas diferencias hay que administrarlas de una forma aleatoria, y ahí está el principio del juez natural, un establecimiento previo de las competencias y de las reglas de sustitución. Esto también en Italia lo han hecho bastante bien porque ha generado una gran preocupación, cosa diferente de en España, donde prácticamente este tema está muy poco tratado, y de otros países. Pues bien, es fundamental. El principio del juez natural es fundamental, y que se respete es absolutamente esencial, porque no hacerlo es la consagración de la arbitrariedad más absoluta, y eso está absolutamente reñido con la jurisdicción en el plano de los principios, pero también en el plano de la propia dinámica práctica, es obvio, ¿no? Hombre, para mí hay un tema que me parece importante, del que no hablamos tanto los jueces. Vamos a ver, los jueces tenemos toda la razón del mundo a la hora de reivindicar. Reivindicar estructuras idóneas, leyes idóneas, medios idóneos, instalaciones, todo. Pero hay un tema que es muy importante y en el que no somos tan reivindicativos. Es nuestra propia cultura y la calidad ético-jurídica de nuestro compromiso. La función judicial es una función muy hermosa, es una función muy difícil, muy delicada, es juzgar a los demás. Algún autor ha hablado de que ejercer jurisdicción, lo decía yo ayer, sobre todo penal, es cambiar vidas. Por tanto, el papel es muy importante. Y ahí, ¿qué quiere decir esto? Pues que tiene que haber una persona éticamente impoluta, muy comprometida con los valores que representa y, por tanto, dispuesta a sacrificarse y dispuesta, en definitiva, a dar todo. No quiero decir con esto que ser juez sea ser un héroe. Yo no me considero un héroe, no lo he sido nunca. Se puede ser un juez trabajando todo lo que haga falta, que seguramente sea pues más de lo que en definitiva sería razonable, pero al mismo tiempo tener vida. Ahora bien, dedicarse a la función intensamente. ¿Por qué? Decidir es muy delicado. Primero hay que conocer bien los hechos.
Y para eso hay que respetar los derechos de las partes que litigan, que se enfrentan y que ofrecen datos. Esos datos hay que tratarlos con rigor epistémico, tratarlos bien y a partir de ahí aplicar el derecho. Pero claro, ¿qué ocurre? Que de los hechos no nace el derecho, como dice un viejo brocardo, no nace el derecho sin más, es decir, nace como fruto de un razonamiento, de un trabajo. Y eso exige elaboración. Y eso se llama motivación. Jacobiello, un autor italiano, un gran magistrado, autor de libros muy importantes, dice que sin motivación no hay jurisdicción. Entonces, ahí está la apuesta del juez, en personalizar las actuaciones y trabajar las sentencias de forma artesanal, de modo que sus decisiones tengan un fundamento lógico, un fundamento razonable y un buen fundamento jurídico. Por tanto, esa es una actividad esencial en la que hay que volcarse. Además es interesantísimo, porque cuando se motivan las resoluciones, cada asunto es distinto de los demás. Es decir, la profesión se enriquece notablemente. Y este es un tema que está muy abandonado. Tan abandonado que en los cursos de procesal no se estudia la decisión ni la motivación de las sentencias y que incluso en centros de formación de jueces estos temas tienen un déficit de dedicación y de atención. Por tanto, en todo esto hay, naturalmente, todas las razones para plantear una exigencia fuerte frente al Estado, pero al mismo tiempo los jueces tienen que ser muy conscientes de que para hacer legítimas sus reivindicaciones tienen que autolegitimarse mediante una práctica rigurosa, que además es lo que hará creer a la gente en la justicia. Si esto no se da, ya podemos reivindicar, reunirnos en asociaciones, celebrar simposios, lo que se quiera. La gente seguirá mirándonos como extraños que no le dan nada. De modo que la apuesta fuerte tiene que ser en los dos sentidos, en las dos direcciones. Reivindicar hacia afuera y autorreformarse y asumir sólidamente los principios desde dentro. Excelente reflexión. Nos permite también ir cerrando este episodio, que desde ya le agradezco mucho por participar y por siempre estar activamente visitando nuestro país, ¿verdad? Que me decía lo hago con mucho gusto, tengo muy buenos amigos, de modo que lo que sí tengo es un déficit de turismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo. Tendrá que volver para visitar nuestros parques nacionales, nuestras playas, pero muy agradecido siempre con su apoyo a nuestro país. Y bueno, para ir cerrando este episodio, hemos tenido una dinámica en el podcast de dejarle a nuestra audiencia algún consejo más, aparte de los que ya nos ha dado en temas de justicia, pero tal vez un libro que usted nos pueda recomendar. Sí. Entonces, no sé, para ir terminando. Sí, con mucho gusto. Yo creo que en este momento hay un libro que se impone por razones de urgencia y de necesidad, que es la obra de Luigi Ferrajoli, Por una Constitución de la Tierra, la humanidad en la encrucijada. Primero porque Ferrajoli yo creo que es el número 1 en teoría y filosofía del derecho de este siglo, también, de este siglo, y diría que incluso del anterior y de otros siglos, también porque su obra a mí me parece que es de las más importantes, si no la más importante en la historia de la cultura jurídica, y después porque es un jurista que se ha comprometido con las necesidades y los intereses de los ciudadanos. Y en este momento ha brindado a la reflexión lo que sería un proyecto de constitución de la tierra que no es una idea utópica, una idea de lunático, sino que responde a una necesidad esencial clarísima. En este momento, los problemas del mundo, los problemas que se ciernen sobre nosotros y que ponen en peligro nuestra supervivencia, ponen realmente en peligro nuestra supervivencia, son problemas globales que escapan de la acción de los estados, de modo que ni siquiera si quisieran los estados podrían hacerles frente. Es que además no quieren. ¿Qué pasa? Que hay que crear conciencia de esos problemas, porque si no se crea una esfera pública a la altura de los problemas, estos no van a tener respuesta. Entonces, el proyecto de Constitución de la Tierra que encierra este libro de Ferrajoli me parece que es la única vía para caminar.
En otros momentos históricos ha habido pasos, pues de la sociedad medieval al Estado absoluto. Se han dado pasos en los que siempre ha habido que optar por una forma jurídica para tratar de ahormar los problemas. En este momento el camino es ese, es que no hay otro. Y además tampoco hay tiempo. De modo que yo recomiendo encarecidamente ese libro. Hay novelas que son más divertidas, ciertamente, pero para un ciudadano consciente y que quiera realmente estar a la altura de los problemas, ahí tiene el libro ideal. Gracias por acompañarnos. Perfecto. Nada, por Dios, al contrario. Pura vida. Encantado. Gracias. Muy bien.